el amor y la aceptación y el siempre tener la mejor intención o el mejor deseo hacia los demás, independientemente de los errores que se cometan. Es una cosa totalmente diferente a pensar que yo pueda hacer una relación con alguien. Son dos cosas diferentes. Yo puedo amar, puedo aceptar a una persona totalmente, pero comprender que no puedo relacionarme con. Por ejemplo, si una persona que está dedicada, supongamos un sacerdote, que está dedicada a un proceso de respetar y enseñar el respeto, muy cercana a la integración, con alguien que está dedicado, por ejemplo, a la cocina, ¿cómo harían esa relación para convivir armónicamente los dos? Eso no significaría que el sacerdote no pudiera amar a la otra persona, pero no haría una relación con él, porque son incompatibles, son heterogéneos. Por supuesto que lo más probable es que la persona que se dedica al asesinato no logre amar al sacerdote, pero lo más probable es que si el sacerdote comprende el amor, sí puede amar al que se dedica al asesinato, pero no haría una relación con él. Que amar es una cosa y relacionarme es otra. Son dos cosas totalmente diferentes. Tú puedes amar y respetar a todos los seres del universo, porque él no puede respetarte a ti. Lo dejas a él en su naturaleza y tú te vas para tu casa, porque no hay compatibilidad. Insensible no puede volverse una persona si ya fue sensible, porque eso sería un retroceso en su proceso evolutivo. La persona sensible puede pasar a ser una persona de amor y puede pasar a comprender una situación dentro de la cual llega a darse cuenta de que el sufrimiento no le sirve a nada, para nada, a nadie. Eso se llamaría una persona que se desensibiliza porque comprende el amor. Pero volverse insensible sería un retroceso a la ley del instinto. Y no vamos de para atrás, sino de para adelante. La culpa solamente es ignorancia. El sufrimiento solamente es ignorancia. El amor no tiene nada que ver con sufrimiento. El amor es algo totalmente exento de sufrimiento o no es amor. Sufrir más desaparece el sufrimiento instantáneamente. Solamente que para decidir no sufrir más, yo necesito aceptar la situación como un hecho necesario, no como buen animal, como algo necesario y perfecto. Para poder aceptar algo, o algo necesario y perfecto, necesito comprender la razón por la cual sucede. Eso implica el conocimiento de la sabiduría de las leyes del universo. Entonces, no puedo aceptar algo que no comprendo. Y a menos que lo acepte, no puedo dejar de sufrir. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para dejar de sufrir? Necesito comprender el orden del universo para poder dejar de sufrir. Porque yo le voy a decir a una persona a quien se le ha muerto un ser querido, mira, renuncia a sufrir por él. ¿Qué me puede entender esa persona ahí? Si no tiene ni idea de lo que significa el orden del universo, no tiene ni idea de que la vida no se pierde, no tiene ni idea de la trascendencia del espíritu, si no tiene ni idea de eso, ¿cómo le dice que no sufra? Pues sí le puedo decir, pero no me va a entender ni a aceptar que él necesita sufrir. Por supuesto que me doy cuenta que aún no tengo la capacidad de comprender todo, pero en la medida en que comprendo pequeñas cosas, esas pequeñas cosas dejan de ser sufrimiento que necesito a los profesores. Es lo mismo que pasa con los maestros. Si yo comprendo que necesito completar mi evolución y estoy dispuesto a apoyar y a recibir mi destino, pero ese destino estoy diseñando con un maestro. El libre albedrío es la capacidad o el derecho de cometer errores, porque solamente a través del error puedo reconocer la ley. Si a una persona no se le permitiera cometer errores, no podría aprender nada. Así de simple, no podría aprender ninguna cosa. Ese es uno de los errores de los padres. Quisieran evitarle a sus hijos cualquier error que conlleve sufrimiento. Y sería lo mismo que evitarles el aprendizaje. Ahí se interfiere la ley de correspondencia. También permite un aplazamiento cuando no tengo suficiente fuerza interior. Pero sencillamente el libre albedrío es un derecho porque es la herramienta de la evolución, cometer errores. No se puede aprender nada sin cometer errores. La fuerza interior tiene mucho que ver con voluntad, tiene mucho que ver con comprensión,
tiene mucho que ver a veces con la estructura genética. Si en un momento dado no tengo la fuerza, la ley me aplaza la experiencia. Es como una persona que va a presentar un examen y de pronto le dice al profesor, mire profesor, no me siento suficientemente preparado para el examen, aplástame los 15 días, profesor de la clase. Y tú estudias, pasa lo mismo con la ley. El perdón se maneja de dos maneras. Hay una superficial y una profunda de comprensión. El perdón superficial sencillamente es que yo creo, yo siento que tú me hiciste daño, pero decido perdonar. ¿Esto qué significa? Que yo decido renunciar a hacer algo contra ti por el daño que me causaste. Entonces renuncio, yo ya no voy a hacer ninguna cosa, es decir, no me voy a vengar. Ese es el perdón superficial. El perdón profundo, el que produce una verdadera limpieza, es yo comprendo que tú jamás me hiciste daño. Yo me hice daño a mí mismo interpretando, de pronto un error tuyo, pero eso no es culpa. Por lo tanto, tú estás libre de culpa y de perdón. Yo necesito comprender por qué me hice daño a mí. Esa ya es la profunda. Por supuesto que para poder hacer una limpieza profunda necesito una comprensión profunda. Si no tengo la comprensión profunda, entonces hago una limpieza superficial. Renuncio a vengarme, es lo que llamamos perdón. Porque cuando yo le digo a alguien, tú me hiciste daño, pero te perdono, ¿qué es lo que estoy diciendo realmente? Le estoy diciendo que eres culpable, pero que yo, de puro bondadoso, renuncio a explicar. Entonces eso es muy superficial. Sirve, sí sirve, pero superficialmente. Porque yo sigo pensando que fulano me hizo daño. Cuando yo comprenda que nadie me hizo daño, que no existe el culpable, yo me hice daño a mí mismo por mi propia ignorancia y culpé al otro. El error de otra persona no es lo que me causa un daño, me causa daño la interpretación que yo hago de él y no aceptación del error de esa me causa, aunque tenga 8 años. Sí. La inocencia o la inconsciencia o la ignorancia de la ley no nos van a eximir del resultado de la ley. La ley es absoluta. Si no puedo alegarle a la ley, yo no sabía, eso a la ley no le interesa si sabías o no, el resultado es el mismo. A ver, puede ser que tú no sepas qué decir. Entonces puedes hacer una de estas dos cosas. Puedes decirle a la persona, mira, te comprendo, sé cómo te sientes, no tengo la información, puedo enviarte a alguien que te la pueda dar. O la otra cosa es que tú comprendas que sufrir por el otro o sufrir con el otro no le ayuda ni a ti ni al otro. Porque el sufrimiento no soluciona nada. El sufrimiento es una reacción interna de mi no aceptación. En la medida en que tú tengas información y la persona la quiera, dátela toda. Toda. Pero si no tienes información, pues no puedes darte. Para poderle servir a alguien tengo que saber cómo. Si no sé cómo, por lo menos le puedo decir, mira, yo no sé cómo servirte, pero de pronto en tal parte, un tal libro, en tal circunstancia, hay información que te puede servir. Pero no sirve porque no sirve para nada. No es necesario creer en ninguna cosa. La idea es que nosotros tengamos una concepción más clara, más exacta en nuestra mente de las realidades y de las verdades del universo. Por eso mi invitación no es a creer, sino a verificar la presencia de las leyes, la presencia de Dios y la presencia de las jerarquías del universo, lo cual vamos a estarlo haciendo a través de la observación y de la verificación de principios sencillos y elementales que cada uno podrá observar y ver los resultados en nuestras propias vidas. Por eso llamamos este taller las leyes universales en la vida diaria. Será en la vida diaria donde ustedes puedan verificar esta presencia. Lo único que vamos a hacer es compartir la información que nos permita sensibilizarnos a la observación y a la verificación de la realidad de la ley. Eso es lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Ya expusimos cuáles son las 7 leyes fundamentales. Ya dimos un acercamiento a cómo reconocerlas. Explicamos aproximadamente
cuáles son las funciones que cada ley cumple. Ahora vamos a hacer un ejercicio que nos permita verificar si hemos comprendido de una manera práctica cómo reconocer estas leyes. Para esto les voy a invitar ahora a que ustedes se reúnan en pequeños grupos de 4 o 5 personas. Y en cada grupo ustedes van a jugar a descubrir el principio de las leyes sobre una creación. En este caso vamos a utilizar una creación del hombre. Y recordemos que toda creación, sin excepción, está regida por las mismas 7 leyes del universo. Si entendemos que una creación humana está regida por las mismas leyes que las creaciones del universo, esto nos va a facilitar comprender cómo funcionan las leyes del universo. Entonces, en la cartelera tenemos algo que, no sé si ustedes ya lo copiaron, si no lo podemos hacer ahora, que lo llamamos las instancias de una creación. Las instancias significa que una creación tiene un orden de secuencia, un orden necesario y correspondiente con la creación misma. Así como está planteada en este momento la secuencia en esta cartelera, está desordenada. La secuencia que ustedes ven aquí no es la secuencia que es la correcta. Por supuesto, el ejercicio consiste en que ustedes la ordenen. Entonces, vamos a mirar esto desde el punto jerárquico. Fíjense bien, desde el punto jerárquico de la información. ¿Qué llamamos punto jerárquico de la información? Es decir, cuál instancia requiere una mayor información y cuál instancia requiere una menor información. Vamos a colocar en el número 1 la instancia que requiere mayor información de todas. En el número 2, la que le sigue en información. Es un poquito menor información que la 1, pero finalmente iremos organizando, lo cual significará que al número 7 le corresponderá la instancia de menor información de todas, es decir, la menor de las leyes. Una vez organizadas las instancias de la creación, que para este efecto vamos a tomar como ejemplo un automóvil, un carro creado por el hombre. Entonces, a cada una de esas instancias le va a corresponder una ley del universo, que también es fácilmente identificable en un proceso de creación del hombre. Entonces, me gustaría saber antes de comenzar el ejercicio si alguien tiene alguna duda de la manera de realizar. Calcular es un proceso básicamente matemático, poder definir palancas, funcionamientos, espacios, calibres y todo lo que se necesita para que algo funcione. Esto es lo que haría un ingeniero calculista. Bueno, entonces, si ya está claro, los invito a las personas que están en la primera fila, en la tercera fila y en la quinta fila a que volteemos nuestras sillas y quedemos de frente hacia las personas que están detrás de nosotros. Procuren pensar como Dios y no como hombres. Ustedes piensen con una característica, como pensaría el creador universal, que teniendo la totalidad de la información para su creación, también tiene la información para facilitar que los seres que van a manejar esa creación puedan aprender a comprenderla, para que les quede bien ordenada la secuencia. Entonces no van a pensar como el hombre, que el hombre crea cosas y no piensa cómo hacer para que alguien aprenda a manejarlas. Piensen como Dios, que al crear algo ya sabe cómo se enseña a manejar. Es la sugerencia, para que no se van a equivocar. Que organizar las leyes superiores es más fácil que organizar las inferiores. Mientras más abajo estamos, la cosa es más compleja. Tiene un mayor nivel de dificultad porque entonces entramos al triángulo que llamamos inferior o triángulo del infierno. Arriba es un poco más fácil porque las cosas son tan simples que no es demasiado lo que hay que discutir.
Sin embargo, esa es la primera reflexión, pero se dieron cuenta de otra, que los dioses no se ponían fácilmente de acuerdo. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Entonces, no, señor, ¿qué es esta? No, pero ¿cómo se le ocurre? No, ¿qué es esta otra? No, pero esto no es así. Entonces, ahí obviamente le mezclamos nuestro concepto humano. Porque la pregunta lo único que decía era, organízalas en orden jerárquico. La que tiene más información arriba y la que tiene menos información abajo. Y en ese orden. Entonces vamos a empezar a verificar. Sí, porque si pensamos como hombres, entonces el hombre hace concepciones equivocadas y entonces no resulta correcto. Entonces vamos a ver quién nos quiere compartir cuál es la primera ley del universo de acuerdo con el orden jerárquico de K. Diseñar. Aquí hay unos que dicen diseñar, otros que dicen calcular. Bueno, podríamos hacer algo. Vamos a levantar la mano los que dicen diseñar. Aunque hay mayoría. Ahora vamos a levantar la mano los que dicen calcular. Democráticamente, una pregunta elemental. ¿Cómo hago para calcular algo que no está diseñado? Un bosquejo de una idea. El diseño es profundo y concreto. Además, el diseño tiene un propósito específico. Además, el diseñador no es el que me dice yo le voy a construir. Él no dice eso. Es el diseñador. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense ustedes que yo llamo a un ingeniero calculista. Es un especialista en cálculo. Es lo que sabe hacer. Y le digo, mire, señor ingeniero, yo quiero que usted me calcule con el mayor gusto. Eso para mí no hay ningún problema. Dígame qué puede ser. ¿De dónde a dónde? ¿Dónde lo va a colocar? ¿Qué condiciones existen? ¿Cómo es el terreno? O sea, necesito unos datos básicos para poder hacer el cálculo. Yo les decía algo, tengan en cuenta que cuando hablamos de los dioses, el diseño en sí mismo, ya lleva impreso que puede hacer. Es decir, un artista en el nivel humano podría diseñar algo que no pudiera construirse, ¿sí? Entonces, el artista tiene una concepción puramente de su sensibilidad, ¿sí? Que es lo que es ingeniero. Y el ingeniero le dice, mire, muy lindo y hermosísimo su diseño. Pero técnicamente no puede ser construido de esa manera. Tendríamos que variar el diseño. Eso le pasaría a un ser humano. Ahí tendría más información el calculista. Para el caso humano, en que el artista solamente es alguien sensible, pero no técnico. Entonces, en ese caso se cumple lo que nos está diciendo él, pero como estamos pensando es como de Dios, no como un ser humano sensible. Entonces resulta que a Dios no le pasa eso. A Dios no le pasa que diseñe algo que no pueda construirse. Al hombre sí. Al hombre perfectamente le sucede que diseña algo que no puede construirse. De hecho, esto ha pasado en la medicina, ya que estamos hablando de estos aspectos. Resulta que vino alguien y ideó algo y cuando le dijo al ingeniero que lo calcula, le dijo, mire señor, lo que usted ha diseñado, al construirlo, resulta de un tamaño tan grande. Estaba, por ejemplo, alguien pensando en diseñar algo para el corazón. Lo diseñó como diseño, pero simplemente, puramente sensibilidad. Cuando el ingeniero le dijo, ¿sabe de qué tamaño resulta eso? Como de 5 arrobas. Entonces no podía hacerse. Bueno, a Dios no le pasa eso, porque cuando hay un diseño de Dios, implícitamente lleva toda la sabiduría de que puede calcularse, construirse, manejarse, aprender y que cumple una función con un propósito específico y determinado, porque eso es Dios. El hombre es otra cosa. Entonces, pensando como Dios, el diseño lleva implícito en sí mismo que puede ser calculado. Y si no, no podría, no sé, no lo diseñaría Dios si no pudiera ser calculado. En el caso de la divinidad, el diseño lleva implícito, como tú dices, el cálculo mismo. Lleva implícito el cálculo, pero en instancias. Primero es el diseño y luego el cálculo, en instancias. Es decir, el diseño lleva implícito todas las leyes. Lleva implícito
El diseñarlo, el calcularlo, el construirlo, el manejarlo, el repararlo, el mantenerlo, todo lo lleva implícito el diseño mismo. Pero ese es el origen de todo lo demás. Por eso esa la llamamos la ley de amor. Yo quiero saber, y esto que es una cosa que lo aprendemos en el bachillerato, ¿el cuerpo físico que tenemos los seres humanos tiene información o no? Tiene información, ¿no es cierto? Tiene archivos genéticos. Bueno, información que está en el cuerpo físico de un ser humano, ¿es una información humana o es una información divina? ¿Por qué podemos asegurar que es divina y no humana? Es evidente que no puede y es evidente que no lo ha hecho aún. Por lo tanto, si este cuerpo está, no es un diseño del hombre porque todavía no hemos podido hacerlo, todavía no sabemos cómo se hace, pero está presente, tiene un diseño. Y ese diseño está impreso como información. ¿Qué es lo que sucede cuando se produce una procreación entre cualquier especie? Supongamos la del ser humano. El ser humano transmite una información a través de su semilla. Y esa información se combina la masculina con la femenina, que también es información genética. Y esas dos informaciones hacen que la materia se organice. Pero ¿por qué se organiza la materia? ¿Por qué la materia toma una forma? Porque hay una información escrita en códigos genéticos que hace que la materia se organice. Entonces hay una información previa y se desarrolla y crece. Y esa información conlleva en sí mismo todo. La estructura, el comportamiento de la estructura, el mantenimiento de la estructura. Cuando hablamos de reparar, que si tú te cortas un dedo, la estructura se sana sola. O sea, toda la información está impresa en el código. Toda. Y esa es la información. O sea, el universo funciona con base a información. Entonces, aclarado esto, vamos a decir algo muy simple. Pensando obviamente como Dios, lo primero que existe es el diseño. El diseño es igual a lo que llamamos la ley de amor. Y por supuesto que estamos diciendo que de la ley de amor se originan todas las demás leyes. Es decir, que en la información del diseño está implícito automáticamente, todas, sin excepción, ya están dentro del diseño mismo. Ahí está el cálculo, ahí está la construcción, ahí está el mantenimiento, ahí está el manejo, ahí está el uso y ahí está la reparación de su propia creación. Pero las instancias significan que no es el centro de información llamado amor o absoluto quien se encarga de cumplir las instancias, sino que ella las tiene previstas en el diseño mismo. Entonces, por eso la ley de amor, ley fundamental del universo, está previa a todas las demás leyes del universo, es la superior. Cuando tú miras una flor, ¿qué es lo que ves? Ves una perfección, ves una belleza, pero ¿qué es lo que estás viendo en el fondo? Estás viendo un diseño, ¿no es cierto? Un diseño. Esta planta es un diseño, esta flor es un diseño de Dios, porque no es humano. Ese marcador es un diseño del hombre, ¿no? Pero también es un diseño, ¿no es cierto? Cuando estás viendo el diseño, ¿qué más ves? Bueno, obviamente ves la forma, pero ¿qué más ves? Que es obvio al diseñador. Si hay un diseño, estás viendo al diseñador. Es decir, no puedes ver un diseño y dudar de la existencia de un diseñador. Es obvio, ¿no es cierto? Muéstrenme ustedes un diseño, humano o divino, no importa, cualquiera. Y díganme si a ustedes les cabe la más mínima duda al ver este diseño de la presencia de un diseñador. Cualquier diseño. No importa si es la ropa, si es ese bombillo, no importa si es el tablero, si es el tapete. Ustedes necesitan conocer el nombre del diseñador para saber que existe. Eso es obvio, es algo demasiado evidente. Entonces la presencia de la ley de amor, la presencia del diseñador universal y la existencia de Dios no es algo de lo cual puede dudarse ni es necesario creerse. Es que es más que evidente. ¿Saben qué es lo que no es evidente? Que a mí me vendieron una idea falsa. Dios es un señor de barbas blancas que se sienta en una nube. Es un poco iracundo y caprichoso a veces.
Y cuando algo no les gusta, le manda un rayo. Y le da por seleccionar a algunas personas y los toma como sus protegidos. Pero si a otro no le gusta, entonces le manda una tormenta. Eso no es Dios. A otros da plata y a otros no les. Es como capricho del Señor. Voy a comparar esa idea con la que estamos ahorita analizando del diseño del universo, pues esa idea no encaja para nada. Entonces yo voy a decirme esta palabra. Dios de. Porque ¿cómo puede ser que haya tantos absurdos y me digan que ese es el deseo de Dios? Porque no estoy reconociendo lo elemental. Dios no es eso. Eso son el proceso de las leyes. Entonces, por eso para entender el universo tienes que entender cosas simples, evidentes, verificables y comprobables, medibles. ¿No creen? Entonces, para que ustedes lo entiendan bien. Entonces, ese ingeniero diseñó el carro y ya tiene previsto todo lo que sigue de ahí para allá. Pero resulta que no es la función de él hacer los cálculos para pasárselos al ingeniero constructor, porque son dos instancias de ingenieros. El ingeniero calculista, que es especialista en cálculo, pero ese ingeniero se lo va a pasar a otro ingeniero, que se llama el ingeniero constructor. Entonces, llega el diseñador y le dice al ingeniero calculista, aquí tienes este plan, hazme el favor y lo calculas, para que le puedas decir al ingeniero constructor qué tipo de materiales, qué densidades, qué tipo de tolerancias, qué tipo de lubricantes, qué tipo de cosas se necesitan para que esto funcione. Y calculas todo eso y luego más en favor lo pasas a los ingenieros de la planta de producción. Pero este ingeniero no va a construir el carro. Él simplemente va a hacer todos los cálculos de resistencia de materiales, de tolerancias, de tamaños, de todo. Hecho esos cálculos, entonces él se va a la planta de producción y entrega esos planos calculados. ¿Cómo se llama? Voy a poner un ejemplo. Esta se llama la ley de polaridad. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que cuando yo pienso una palabra o cuando yo pienso cualquier cosa y no lo he expresado ni a través del verbo, eso que estoy pensando, ¿cómo está para ustedes? Está inmanifestado porque ustedes no pueden ni verlo, ni escucharlo, ni de pronto imaginarse, o podrían imaginarse, pero no tener la certeza de lo que pueda estar pensando alguien. Entonces, esa primera parte se llama lo inmanifestado, es decir, el diseño. El diseño está inmanifestado, a menos que se haya hecho algo para poderlo expresar. Resulta que entonces para que ese diseño pueda manifestarse, será a través de la ley de polaridad. Se manifiesta a través de la ley de polaridad. Pero por supuesto que la manifestación está previa a la polaridad, porque es a través de ella que lo hace. Entonces por eso es primero el diseño, después el cálculo. El cálculo todavía sigue siendo apenas la manifestación inmaterial del diseño de Dios. Esa es la ley de manifestación. El diseño es lo inmanifestado. El cálculo ya es la manifestación de lo diseñado. Y la polaridad es la construcción. Entonces eso ya es lo que tiene que ver con materia. Lo llamamos de la ley de la polaridad porque aquí ya entra la interacción de lo masculino con lo femenino. Ahorita vamos a ver otras explicaciones de esto. Entonces ahí están las tres leyes superiores. Aquí ya está diseñado, está calculado y está construido. La manifestación, perdón. Exactamente, es como el antes de lo manifestado. Es la información ya calculada para que pueda pasar a manifestar. Exactamente. Está calculado pero no construido. Entonces, simplemente el proceso de manifestarse pasa diseño, manifestación, construcción y ahí sí se manifiesta. Para decirlo de otra manera, el amor se expresa a través de la manifestación y la manifestación a través de la polaridad. Entonces, el diseño se expresa a través del cálculo y el cálculo se expresa a través de la construcción. Entonces aparece
la materia organizada. Ya está el carro. ¿Qué sigue? ¿Quién necesita más información? ¿Aquel que es capaz de reparar totalmente un carro o aquel que lo maneja? O sea, yo puedo saber estrellar un carro, pero yo puedo saberlo cuidar, pero no saberlo reparar. Entonces, esto es muy sencillo. Ustedes recuerdan algo que estábamos explicando acerca de las leyes. ¿Cuál es la ley que recoge todos los errores? La ley de evolución. Ustedes saben a dónde va a parar el carro cada vez que el conductor comete un error, al taller para que lo reparen. Entonces, precisamente, el taller de reparación es el que recoge todos los errores de los conductores. Esa es la que lo recoge, ¿no es cierto? Si yo le fundí el motor, si yo me estrellé contra otro vehículo, contra un poste, si yo di 3 volteretas, todo esto son ¿qué? ¿Errores o aciertos? Errores, ¿no es cierto? Yo no le puse aceite o se me olvidó ponerle agua se me dañó algo. Cada vez que yo cometo un error, el automóvil va a parar exactamente al taller de reparación. Allá es donde va. Entonces, por eso decimos, todos los errores humanos caen bajo el peso de la ley de evolución. Y por supuesto, esa es la ley que recoge todos los errores. Porque como tenemos derecho a cometer errores para poder aprender, entonces, ¿a dónde van a parar nuestros errores? A algún lado tienen que ir, ¿no es cierto? Al taller de reparación, para que yo aprenda nuevamente a no cometer. Bueno, vamos clarísimo. Entonces vamos a las leyes inferiores. Para manejar un carro yo no necesito grandes conocimientos. Muy poquitos. Tú traes a tu hijo de 12 años y le dices, amigo, vamos allí a un lugar aisladito donde hay un patio grande y te voy a enseñar a manejar. Te voy a enseñar a manejar el carro. Entonces resulta que tú simplemente le dices, mire señor, este es el clutch, estos son los cambios, este es el timón, el freno y el acelerador. Hágale. Entonces, bueno, arranca a pasar un poquito, pero lo maneja un poquito para arriba. No significa que tiene práctica en manejar. No significa que sabe cuidar ni valorar el carro. Simplemente lo hace mover para arriba. Ya lo está manejando. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuidar el carro requiere ciertas cosas. Vamos a decir algo. Requiere el combustible corresponde. El carro es de gasolina y no de alcohol ni de gas. Entonces, si no le pones gasolina, ¿no? Resulta que el carro requiere aceite como lubricante y cierto tipo de aceite. No le sirve que le eches al cárter agua, ni que le eches gasolina, o que le eches otro elemento que no sea el aceite apropiado. Resulta que el carro requiere un cierto nivel de ácido en la batería, una cierta presión en las llantas, un cierto tipo de elemento para cuidar la pintura. Bueno, requiere una serie de cosas para cuidarlo, que corresponden con la estructura misma del carro, ¿no es cierto? Que hay una serie de elementos que corresponden con el carro. Si utilizas un elemento que no corresponde con el carro, se daña. Entonces resulta que cuidar el carro corresponde exactamente con todo lo que el vehículo necesita para funcionar bien. Le da su manual de mantenimiento. Lo primero que le dicen es lea este manual con cuidado. Eso es cuidar. Se llama cuidar tu cuerpo, cuidar tus relaciones o mantenerlas. Lo importante es que comprendamos que para mantener algo o cuidarlo y estar en perfectas condiciones de funcionamiento requiere un cierto nivel de sabiduría. ¿Qué requieres tú para cuidar o mantener sano tu cuerpo físico? Requieres alguna información. Necesitas saber cómo alimentarte, cómo pensar, necesitas saber relacionarte, necesitas seguir cierto orden de la naturaleza, los ciclos de descanso, etcétera, etcétera. Esa es la ley de correspondencia. La última, entonces, tenemos dos posibilidades. Usar el carro o manejarlo. ¿Qué opinas? Vamos a poner un ejemplo. Entonces tienes el muchachito o la muchachita de 12 años y estás empezando a darle sus primeras clases de manejo. Después de unas pocas clases, tú te das cuenta que la persona en cuestión sabe echar reversa, sabe echar para adelante, sabe girar, sabe darle la vuelta.
sabe devolver. Entonces tú dices, sí, ya maneja, ya maneja. En ese instante tú le dirías a esa personita de 12 años, mira, resulta que tengo una cita importante, por favor vete al centro de la ciudad y llevas a tus hermanitos al colegio y carro. Ah, ya. En ese caso no se llama usarlo. En ese caso es muy importante la pregunta de la visita para que nos quede claro algo. El pasajero que no está usando el carro. No está usando el carro. Está utilizando el servicio de transporte. Si yo voy de pasajero, es decir, voy de pato, no soy el que está conduciendo el carro. Entonces estoy utilizando un servicio de transporte. Claro, estoy usando el servicio de transporte, no el carro. Es decir, tú te subes a un avión, a un barco, a un bus y estás utilizando un servicio de transporte. Eso no significa que tú eres el piloto. Estás usando el servicio de transporte. Claro que sí estás usando. Estás usando el servicio de transporte, no el carro, no el aparato, sino el servicio. Sí, ya, está clarísimo. Usar el carro requiere un poquito más de conocimientos que manejarlo. Que conozcas las señales de tránsito, que conozcas las normas que regulan los procesos de seguridad, que conozcas y tengas alguna experiencia en las posibilidades que se pueden presentar con otros, los papeles que tú requieres llevar en caso de que algún representante de la autoridad te solicite algo. Todo eso necesitas saberlo para usarlo. De pronto no lleva ni los papeles, ni conoce bien las normas de tránsito, y uno entonces no sabe usar. ¿Vale? Resulta que usar algo con sabiduría es usarlo en armonía. Usar el carro en armonía o usarlo con sabiduría significa que tú respetas las normas de tránsito, respetas los peatones, respetas a los otros conductores, llevas los requisitos que exige el tránsito, el extinguidor, el botiquín, la tarjeta de propiedad, el seguro obligatorio, el pase aprobado. Y todo eso es parte de usarlo con armonía. Si te falta algo, ya entraste en desarmonía, y la desarmonía, entonces cae bajo la ley de evolución. La multa, el carro a los patos, el accidente, porque no lo usaste con armonía. Eso es lo mismo que nos pasa con las leyes. Bueno, en la última creo que no hay necesidad de hacer preguntas. Entonces, manejar es la ley inferior de todo el código y se llama la ley de la naturaleza. Entonces, la ley de la naturaleza significa que sobre la ley de la naturaleza actúan todas las demás leyes. Hay una cualidad de la ley de la naturaleza que no tiene ninguna otra de las leyes. Aún siendo la inferior de las leyes, aún siendo la ley de menor jerarquía de todas, tiene una cualidad extraordinaria que no tiene ninguna de las otras. ¿Qué cualidad es esa? Me gustaría que la vieran porque si ustedes la ven, no les va a caber la más mínima duda de la existencia de Dios. En general, las leyes del universo son inmutables, todas. Pero la ley de la naturaleza tiene una condición que no tiene ninguna de las otras, a pesar de ser la ley interior. Bueno, no tanto como que da la vida, sino que en ella se manifiestan todas las 7 leyes simultáneamente. Las 7 simultáneamente se manifiestan en la naturaleza. Es decir, que cuando tú ves una creación dentro de la ley de la naturaleza, en ella estás viendo la armonía de la creación, estás viendo la correspondencia de su diseño y su lugar, estás viendo la evolución porque esta creación puede ser reparada o sanarse a sí misma. Estás viendo la polaridad porque están los principios que la originaron. Estás viendo la manifestación porque están los diseños que se manifestaron en ella. Y estás viendo al diseñador universal porque está presente el diseño construido. Eso solamente lo permite la ley de la naturaleza. En las otras leyes no puedes ver eso. En el instinto no está un comportamiento de sabiduría, porque está un comportamiento automático. Pero el amor sí está presente en el diseño mismo que lo origina.
Ahí está el amor está en todo. Entonces, lo más hermoso de comprender esto es que ahí nos damos cuenta por qué razón es necesario para una comprensión total del universo pasar a tomar un cuerpo de materia física de la ley de la naturaleza, porque ahí es donde voy a reconocer todas las leyes del universo. En los campos espirituales, donde son cuerpos no físicos, tú no tienes la posibilidad de reconocer la totalidad de las leyes. Por lo tanto, la evolución sería incompleta. No habría evolución. Entonces espero que este pequeño ejercicio de dioses una mejor aproximación a la comprensión de la existencia de la ley y de la forma de su orden jerárquico de manifestación. Vamos a decir algo para concluir. Algo muy sencillo. Sobre la ley de la naturaleza actúan todas las demás leyes. Las 6 leyes superiores actúan sobre la naturaleza. La naturaleza no puede actuar sobre la armonía, porque es de inferior. Sobre la ley de la armonía actúan todas las demás leyes de ahí para arriba, las 5 superiores. La armonía no puede actuar sobre la correspondencia. Sobre la ley de correspondencia actúan 4 leyes superiores. La correspondencia no puede actuar sobre la evolución. Sobre la ley de evolución actúan las 3 leyes superiores de la creación. La evolución no puede actuar sobre la polaridad. Sobre la ley de polaridad actúa la ley de amor y de manifestación. La polaridad no puede actuar sobre la manifestación. El amor actúa sobre la manifestación y sobre todo lo que existe, pero la manifestación no puede actuar sobre el amor. Entonces, ¿cuál es la ley superior de todo? El amor. El orden jerárquico significa que una ley superior actúa sobre una inferior, pero una ley inferior no puede actuar sobre una superior. Entonces, cuando una persona viola o se sale de una ley, significa que la ley inmediatamente superior lo permite y lo acoge. Por eso yo puedo acogerme a una ley superior para poder violar una inferior. ¿Qué pasa con los de los hombres? Entonces alguien le dice, usted no puede hacer esto. El otro le dice, en la Constitución dice que sí puedo. Al prima. Eso mismo pasa con el universo. Vamos a concluir esta definición de leyes con 2 pequeñas explicaciones. Espero que hasta ahí estamos clarísimos, ¿no es cierto? Y que no les quepa la más mínima duda de la presencia, de la existencia de la ley. La ignorancia de la ley no te exime de asumir los resultados si la violas. Cuando tú tomas una contravía, entonces aparece un policía y te para. Tú no le puedes decir, señora agente, yo no sabía que esto era contravía. Por supuesto que le puedes decir eso, ¿no? Pero ¿qué te contesta él? Entonces, te va a decir esto. Mire, señor, comprendo perfectamente que usted no sabía hasta este instante. Pero en este instante ya sabe que esta calle es contravía. Entonces, pague la multa y no vuelva a ser contravía. No sirve de excusa. Entonces, con la ley del universo pasa exactamente igual. Cuando tú violas una ley, entonces te cae el resultado de la evolución y te dice, no lo vuelvo a hacer. Me salgo de armonía porque la ley de correspondencia lo permite. Cuando una persona le da un garrotazo a otra, se salió de la ley de armonía, ¿no es cierto? Pero no se salió de la ley de correspondencia. Se salió de la ley de la naturaleza también porque le rajó la cabeza al señor. Y eso ya violó la naturaleza. Pero no se salió de la correspondencia. Entonces, por eso es que las leyes superiores permiten lo que pasa en las inferiores. Este es el ejercicio. ¿Qué información requiere esta instancia? Ordena las instancias de acuerdo con la información requerida, y aquí a la ley corresponde cada instancia. Es lo que acabamos de hacer ahora. Todos los felicito, hicieron un trabajo excelente. Se pelaron por muy poquito. Entonces aquí las tenemos ordenaditas ya. Entonces, las 3 leyes superiores, amor, manifestación y polaridad. La ley del cambio, la ley de evolución, que es la que permite reparar todos nuestros errores. Dentro del triángulo inferior, su característica es cometer errores. ¿Para qué? Pues para aprender la ley. Pero ¿quién repara todos los errores que cualquiera de nosotros comete? La ley de evolución lo repara. Él lo repara en la medida en que la evolución me permite comprender
¿Cómo no volver a cometer errores? Hay que reparar. Subsanar un error es algo sencillo si yo estoy dispuesto a amar. En términos puramente humanos, reparar un error es sencillo si usas las tres primeras instancias de ley, que equivalen a pedir perdón, reconocer que cometí el error y aceptar que aprendí cómo no volver a cometerlo. Y queda subsanado cualquier error humano. Pedir perdón. Cometí un error. Acepto que yo cometí un error. Pido perdón por el error cometido a quien haya podido afectar mi error. Y por supuesto digo, lo que aprendí de este error me permite no volver a cometerlo. Ahí quedó subsanado, sanado el error. Eso es lo que la ley de evolución permite que yo haga, que haga esas tres instancias. Para poder hacer esas tres instancias necesito cometer el error. Para poder aprender de él. Pero los errores no son problema, sino no aprender de ellos.